En primer lugar y ante todo, bueno, por supuesto, muchas gracias, ¿no? Más allá del chiste y del poquito tiempo que hace que nos vimos también de esta misma manera, a la distancia, es para nosotros muy grato, para Germán, para la escuela, para mí, poder contar con vos dentro de lo que es este ámbito del protagonista del deporte o esta materia relativamente nueva que tenemos en la carrera y que viene a cuenta de poder justamente darle la posibilidad acá a los muchachos y muchachas del primer año de turno noche de, en este caso, menos de 2 meses de haber arrancado la carrera, estar en contacto con alguien como vos, que como también te decía, entre semana, ¿no? Quizás a diferencia de los exatletas con quienes cada tanto tratamos o con los periodistas que ocupan algún lugar en medio de comunicación de soporte tradicional, por considerarlo o adjetivarlo de alguna manera, en tu caso es distinto, ¿no? El trabajo, si bien dentro de lo que es la órbita de la comunicación, hablar del trabajo de un caster, ya como mínimo tenemos que hablar de una profesión, un rol que no tiene una carrera puntual, al menos acá en Argentina, como para estudiarla, ¿sí? Y al que, bueno, vos contarás evidentemente a partir de tu experiencia cómo has llegado, de Sí. qué manera te has metido en ese mundo y cómo hoy por hoy te desenvolves en el ámbito de los eSports. Así que nuevamente muchas gracias por estar acá y ya te cedo la palabra antes de arrancar con la tanda de preguntas de los chicos. No, por favor, muchas gracias a ustedes, a Germán, a la escuela por invitarme nuevamente acá. Yo la verdad que me gustan este tipo de espacios porque lo veo como una oportunidad de informar también a quienes van a ser los comunicadores del día de mañana, cuando cada uno termine sus carreras. Y justo la semana pasada no, la clase pasada con el otro grupo, algo que yo me acuerdo que puse mucho en mesa es la cuestión del desconocimiento y el prejuicio que hay a veces sobre los esports. Así que me parece que este tipo de ámbitos son geniales, sabiendo que es un lugar académico, como para quizás darle un poco de visualización a algunos problemas que tenemos, como para poder terminar de asentarnos como industria, como medio. Y que bueno, quizás el día de mañana sea un terreno fértil para cualquiera de ustedes que quieran hacer su carrera también. Así que estoy acá para las preguntas que quieran hacer. Buenísimo. Bueno, por lista y a quienes van llegando y se van sumando sobre la marcha, recuerden, se pueden anotar sencillamente comentando en el chat. Tenemos primero a Ian Goldberg. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda él? Buenas tardes, bien, ¿y vos? Todo tranquilo, por suerte. Bueno, yo quería preguntarte un poco sobre tus inicios en el mundo de los esports. Más que nada saber cómo descubriste ese mundo. Digamos, ¿vos jugabas juegos de chico y después descubriste que se podía hacer profesionalmente? ¿O cómo es tu historia con este mundo? Mi historia con los videojuegos, sí, se remonta básicamente desde que tengo uso de razón. Siempre en mi casa alguna consola había y cuando hubo la oportunidad empecé a tener mi propia computadora y montones de etcéteras. Y mi historia con los esports en realidad viene un poco más de la mano de mi pasión, mi gusto por lo que tienen que ver con los medios audiovisuales de comunicación. Yo soy recibido de locutor en la ciudad de Rosario, en el Instituto ISET 18, y durante mi formación, en un momento, tuve ganas de empezar a hablar un poco más seguido de videojuegos, y sobre el final de mi carrera empecé como a ya empezar a especializarme. Después, cuando me egresé y me tocó salir a buscar oportunidades laborales, no se me dieron, lamentablemente, por lo menos como locutor. Así que siguiendo un poco ligado a los videojuegos, decidí hacer mis propios productos audiovisuales. Empecé con un podcast semanal sobre noticias de videojuegos. Un día me tocó tocar el tema de eSport, o quise, mejor dicho, tocar el tema de eSport, porque es algo que lo hacía yo solo y de manera independiente. Y estoy hablando de 2017, los últimos tiempos de la LLN, la LCS, que son las ligas de League of Legends que había antes en el norte y en el sur. Eh, y en el medio de todo eso, justo engancho la temporada del Mundial de Overwatch de 2017. Ahí me pongo a hacer la cobertura del equipo de la selección argentina de Overwatch. eh, y en el seguimiento de cosas descubrí el Overwatch competitivo, descubrí que al grupo de Facebook que respaldaba a la selección argentina hacía sus propios torneos, etcétera, y buscando también sacar un poco más de provecho a mi carrera de locutor, que no la estaba ejerciendo, ahí fue cuando empecé a relatar eh,
de manera primero amateur esports y después me empezaron a surgir las posibilidades profesionales. Empecé en 2018, que fue cuando descubrí todo el mundillo y desde ahí es que me fui desarrollando. Sigue Juan Manuel, Toscana. Antes que todo, buenas tardes. Buenas Leandro, ¿cómo tardes. estás? Bien, bien, ¿y vos? Todo bien, por suerte, mucha gracias. Sí. Mi consulta es, ahora con lo último que comentabas, bueno, que ya empezabas a relatar y demás. Yo sé que los casters, por ejemplo, de videojuegos, es otra forma de relatar, como lo es, por ejemplo, un relator de fútbol. Por lo tanto, Ujú. mi pregunta es, ¿qué crees que es vos esa diferencia, digamos? ¿Qué es lo que se destaca más? ¿Si crees que hay más o menos emoción? Mira, para mí la diferencia entre un relator de esports y un relator de fútbol es la misma que la diferencia entre un relator de fútbol y un relator de básquet, por decirte algo. El relato deportivo es relato deportivo, ¿sí? Lo que te va a cambiar es la disciplina en realidad. Pasa que los esports lo que tienen es que están englobados como un todo y no todos los esports son iguales. Así como no es lo mismo relatar un partido de fútbol que un partido de tenis o un partido de golf, no es lo mismo relatar una partida de Overwatch, como el ejemplo que decía recién, que una partida de Counter-Strike, que una partida de, por ejemplo, Pokémon. En cuanto a lo que tiene que ver qué tiene más emoción y qué no, creo que es algo demasiado subjetivo. O sea, en el sentido de, yo le voy a poner emoción a una jugada cuando esa jugada represente algo, cuando esa jugada sea en verdad emocionante. Si es una jugada que más o menos zafa o que por ahí es graciosa o lo que sea, le voy a poner la entonación que tenga en el momento que yo lo considere. Porque, a ver, lo que tiene sí el relato deportivo de eSport es que toma muchos estilos del fútbol y los aplica, pero generalmente van a un League of Legends, Valorant, que es donde yo me estoy desarrollando hoy en día. Va también, qué sé yo, me imagino en Counter-Strike también hay momentos. Entonces es como que a la larga, si te lo pones a pensar, podés ponerle la misma emoción a un partido de fútbol que a un partido de casi cualquier juego de eSport. Todo va a depender del criterio del caster, del narrador y de también la disciplina en la que te estés desarrollando. Gracias. Y nada. Ah, una cosita, Matías, Sí, sí. que en realidad me olvidé de preguntar. Acá, los que están acá presentes, ¿están todos familiarizados con el tema de eSport o hay alguien que esté como en un cero absoluto y necesita como una pequeña introducción o algo? Pregunto nomás porque ha pasado en otras oportunidades y no quisiera ir demasiado rápido y que se pierda parte de la conversación. Ahí, chicos, ustedes respondan, ¿eh? O en Yo el sí. chat o... Estamos familiarizados. Sí. Sí, yo estoy familiarizado. Perfecto, Ah, no, perfecto. no estoy familiarizado. Soy medio de la antigua, así que Bueno, cualquier cosa, si hay algún concepto que no se entiende o lo que sea, pregunten. Creo que a la larga todos sabemos que estamos hablando de eSport y son justamente competencias de videojuegos y creo que con eso estamos todos de acuerdo en el tópico. Bien, a ver, por lista, Ramiro, sí, Ramiro Dalmau. ¿Se me escucha ahí? Sí, sí. Bien. Bueno, Leandro, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Todo bien, todo bien. Yo justamente soy uno de los que no está tan familiarizado, pero bueno, sabía que venía yo, por eso no, no quise meter el bocado. Bueno, yo justamente lo que quería saber es, más que nada, cómo fue creciendo esto en Argentina, dentro de Argentina, tanto las competencias internas, así como también cómo fue creciendo mundialmente, digamos, como selección, si se le podría llamar, en el mundo. Sé que hace poco Argentina en un Age of Empires, si no me equivoco, fue noticia que llegó a la semifinal, Sí. le había ganado a Francia. Sí. Quería saber eso, cómo creció acá dentro del país y dónde estaríamos parados mundialmente, digamos. Mira, si tengo que hacerte toda la historia completa, creo que sería mucho para lo que es una sola clase. Sí, me imagino. Pero, a ver, a grandes rasgos lo que es el surgimiento de los eSports como tal, o el crecimiento de los eSports como tal, y esto te lo puedo aplicar tanto a Argentina como al resto del mundo, quizás en nuestro país se haya tardado un poco más en algunas cuestiones, porque siempre que se trata de temas de tecnología, venimos como acostumbrados a ir un pasito más atrás.
Pero, primero que nada, las competencias en videojuegos son tan antiguas como los videojuegos mismos. O sea, siempre que vos tengas la opción de marcar un mejor puntaje que tu rival, sacarlo de partida, ganarle en un desafío mano a mano, ahí ya es posible que exista una competencia. Y cuando te digo tan antigua, hasta el primer videojuego que hubo en la historia, que salió en el año 1964 por unos estudiantes del MIT que estaban haciendo un experimento nomás, tuvo su propio campeonato y fue el primer videojuego de la historia, que se llamaba Space World. Puntualmente acá en Argentina, la historia de las competencias y los esports están muy ligadas a las tradiciones de, primero, los fichines, el boom de los fichines en la década de los 80 sobre todo. Después eso también fue trasladado a a la época de los cibers. Estamos hablando del 2000 al 2010 aproximadamente, ya creo que un poquito antes también empezaron a desaparecer. Y los primeros torneos de videojuegos en sí siempre los arman las comunidades a los que les gusta ese videojuego o que pertenecen a, a lo que serían las esferas de vuelta, un ciber o una sala de arcade como punto de encuentro. Después también empezó a aparecer el factor online con las partidas con rankeds y un montón de cosas más que convierten a lo que es el gaming enfocado a eSport como lo conocemos hoy en día. En Argentina puntualmente, sobre todo lo que es Counter-Strike, tiene una tradición muy fuerte de competencias y de eSports. Counter-Strike, de hecho, es el gran juego salido de los ciber para llevarlo a los escenarios mundiales como lo conocemos hoy en día. Muchos profesionales de la escena vienen compitiendo ya desde las épocas de Counter-Strike 1.5, 1.1 también. Estamos hablando de por lo menos principios del 2010, cuando empezaron a hacer los primeros torneos, empezaron a forjarse cosas, hasta que empezó a avanzar también a nivel mundial la cuestión de las competencias de videojuegos, y empezaron a aparecer las primeras organizaciones, productoras, empezó a aparecer también efectivo para poder entregar premios, que eso fue algo siempre muy importante, pero esto te lo estoy diciendo de modo súper resumido como para que entiendas el contexto de dónde viene. Además de Counter-Strike, también en su momento se popularizaron mucho las competencias de Dota en los cibers. De Dota es que, bueno, hoy en día creo que se está jugando el Major con varios representantes de América Latina de lo que es Dota 2. De Dota 2 también sabemos que sale League of Legends como una suerte de competencia. League of Legends, junto con Riot, después de su segundo o tercer año de lanzamiento, empieza mucho más fuerte a fomentar la cuestión de las competencias y competencias organizadas, también con toda esta bataola entre Counter-Strike y League of Legends y otros juegos que iban surgiendo, empezaron a aparecer los primeros equipos. Estoy hablando de los primeros de Argentina, creo que Isurus Gaming, Furious, creo que son los que más antiguos que quedan hoy en día. Después también equipos como Coliseo Dragon que han pasado, Malvinas Gaming, que es un poquito más joven, pero que también es tradición. Estamos hablando de por lo menos 15 años de desarrollo de la industria acá en Argentina. Con respecto a cómo estamos parados a nivel internacional, de vuelta va a depender mucho de cada disciplina. Recuerden que los esports no son un todo. Es como si yo les dijera en qué momento está Argentina del deporte global. Sí, en fútbol somos campeones del mundo, en básquet estamos en otra situación, en tenis en otra, y así, etcétera. Hoy en día tenemos un jugador argentino en lo que es la máxima liga de Valorant. Dos jugadores argentinos, perdón, tres. Voy uno por uno, porque están en tres equipos distintos. Uno de ellos campeón del mundo, estoy hablando de Sadak, Matías Del Pretero, que el año pasado junto con su equipo Loud salieron campeones del mundial de Valorant. Después está Nosware en el equipo de Leviatán, equipo argentino, y Klaus en el equipo de Crew Esports, que es el equipo del Kun Agüero. Los dos equipos argentinos llegaron a top 8 y top 4 del mundo en Valorant. Después en otros deportes, bueno, tenemos a 9Z llegando a los torneos mundiales de Counter-Strike, cosa que siempre costó un montón. En lo que es League of Legends, somos la región peor puntuada del mundo en cuanto a resultados, siempre que vamos al mundial. Pero ahora, justo en estos días, está pasando que se está jugando el MSI, que no es el mundial, pero es como un torneo internacional más chico, donde hay choques de regiones,
Y América Latina hoy encontró un resultado muy importante de la mano del equipo de Rainbow Seven, que le termina ganando a un rival que creo que era de Vietnam, y está acercándose de pasar de la fase de grupos al main stage, cosa que América Latina en League of Legends hasta ahora no ha logrado. Y si hay alguien que sabe más de LOL que yo acá, dígame lo que sea necesario si metí alguna burrada, porque justo LOL no es mi fuerte, solamente trato de estar informado. Después, en lo que es Quake, tenemos un tercer puesto en el Mundial del año pasado, de la mano de Maxter, jugador argentino. No. Después, bueno, lo de Age of Empires, que también llegamos altísimo en lo que es la semifinal. Y estoy pensando qué otro hito más ha habido en el último tiempo. Porque la realidad, de vuelta, las disciplinas son un montón. Y para saber dónde está parado América Latina, o sea, a ver, vos me preguntaste sobre Argentina. ¿Qué es lo que pasa? En los esports, sobre todo en lo que son los esports de las esferas de Riot, está todo dividido por regiones, no por países. Entonces, te puedo hablar de Argentina, pero también te puedo hablar de América Latina, y los logros de Argentina también se ven en lo que es América Latina, porque funciona así por una cuestión también de mercado y distribución. Ustedes piensen que estos son productos audiovisuales a la larga y tienen distribución para Brasil en portugués, Norteamérica en inglés, y después nosotros somos en realidad Hispanoamérica. Así que, a ver, como pantallazo general es ese. En los 15 años que tenemos ya de competencias en Argentina, estamos empezando a ver resultados, jugadores, equipos, y la verdad que América Latina como región en general está mucho mejor parada que en años anteriores, pero siempre somos los que venimos un paso atrás. Nuestra historia es siempre la historia del milagro, por decirlo de alguna forma. Gracias. Aportaba ya que dice, para tomar como referencia, el MSI es como la Copa Confederaciones del League of Legends, y orientando un poquito más. Sigue Paul Moyano, mientras acá Argentina perdió con Finlandia, que seguramente sea campeón, pero hay una brackets de perdedores. De hecho, está jugando ahora el clásico con Brasil. Ahí sí ya es eliminatorio. Igual Finlandia seguramente termine saliendo campeón, pero dale vos, Paul. Perdón, sí. Un pequeño paréntesis. Fíjense lo que dijo Mati. Así como cada país tiene un deporte en el que se destaca, con los esports pasa lo mismo. O sea, Finlandia no lo ves en ningún lado, en ningún juego, en ninguna competencia, pero en Age of Empires se ve que sí. Ahora sí, perdón, quería hacer el pequeño comentario. Iba sacando un poco de lo que es eSport y metiéndonos en el mundo de los videojuegos. Yo me acuerdo que tuve mi primer Sega a los 8 años y mis padres me decían que no pasara mucho tiempo jugando con eso porque era como que me iba a estupidizar de alguna manera. A todos nos dijeron eso alguna vez. Sí. Yo te quería hacer... y en algún momento eso cambió. Y te quería preguntar, ¿en qué momento pensás que los videojuegos tomaron parte de la vida cotidiana? Como que dejó de ser como está, entre comillas, tabú y pasó a ser algo mucho más grande. Mira, en parte, para mucha gente sigue siendo un tabú el tema de los videojuegos. Primero que nada eso. Todavía pasa que hay gente que piensa que por estar muchas horas en la computadora te vas a estupidizar, muchas horas en la consola, en el celular, etcétera, etcétera. Pero, a ver, la cuestión no es pasar muchas horas o no adelante de una computadora. O sea, sí, si estás 8 horas todos los días y lo único que estás haciendo es tomando mate y jugando al Counter, y es muy probable que en algún momento te fallen los riñones. Pero, si vos estás siendo productivo en esas 8 horas de gaming, pensemos que, a ver, ¿por qué hablamos de esports? ¿Por qué lo metemos como deportes electrónicos y no directamente competencias de gaming, competencias de videojuegos? Porque de la misma forma que si vos por ahí estás todo el día queriendo jugar a la pelota y lo único que haces es patear y patear y patear sin parar, estás jugando frente a un frontón y lo único que haces es estar 8 días con la pelota abajo del pie y todo. Muy lindo, sí, actividad física, lo que quieras, pero ahí también te podés lesionar, ahí también te distraes de estar estudiando, te distraes de, no sé, culturizarte, como respondiendo a la gente que dice que quedas estúpido. Cuando en realidad inclusive también los mismos videojuegos han demostrado que son un medio de comunicación tan fuerte como el cine, como la televisión, como cualquier medio audiovisual. Claro, claro. Y está bueno la pregunta que haces, porque así como todavía existe ese prejuicio,
que en realidad todavía no termino de responder tu pregunta, es cierto que ha ido mermando y desapareciendo, porque creo yo, por un lado creo yo que es por un avance generacional. Hoy en día, los que tenemos 30 años, ya todos vimos una consola desde que somos chicos y a todos nos han jodido mucho con que nos íbamos a quedar estúpidos y no lo transmitimos a las siguientes generaciones porque sabemos que no es así. Pero al mismo tiempo, todavía hay gente de generaciones anteriores que están a la cabeza de medios de comunicación, por ejemplo, y te tiran todos los estigmas que hay sobre los videojuegos. En la clase pasada contaba el caso de Canal 7 haciendo un informe falso de cómo funciona Fortnite, actuando como que estaban jugando los periodistas y después enojándose entre ellos dentro de una pantomima impresentable. Por, entonces la cuestión de que los videojuegos son dañinos, la cuestión de la violencia de los videojuegos, montones de etcétera, vende tapas de diarios, hace que la gente esté mirando la tele. Y cuesta mucho sacar ese prejuicio. En la parte de los esports, vos decías que no es tanto de esports, sino más de gaming. O sea, está bueno lo que planteas porque puntualmente los esports afectan mucho. Y ha ido desapareciendo por la cuestión generacional, primero. Segundo, porque también pasamos por un 2020 donde todos cuarentena encerrados, y ahí no quedó de otra que entretenerse con videojuegos. Además de eso también, es como que cada vez más estrellas populares ligadas al mundo empiezan a normalizar la existencia de los videojuegos. Ahí tenés distintos factores para que vayan invadiendo un poco, y después puntualmente, vos siempre que vas a buscar las historias de los jugadores de esports, los más conocidos, sobre todo lo que es Argentina, por ahí en otros países llegó antes la aceptación, casi todos los jugadores tuvieron que pelearse en algún momento con sus familias, contraponer sus ideas a sus familias, por una cuestión de que estaban siguiendo su sueño. Y ahí también hay cosas parecidas con un deportista, como para seguir normalizándolo. Cuando un pibe le dice, pa, yo quiero dedicarme a jugar a la pelota, no todos los padres responden de la mejor forma. Claro. Pero como la industria ha ido creciendo, como se puede demostrar ahora que son deportistas, como se puede volver a tener eventos presenciales y un montón de cosas, ahí es donde sigue apareciendo cada vez más y más aceptación de parte del público y de la gente en general, así que por lo menos se está avanzando en ese punto. Muchísimas gracias. No, por favor. Va Gonzalo Junco. Buenas noches, Leandro, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Yo te iba a hacer una pregunta ya sobre tu laburo. Sí, bueno, Sí. obviamente, por ejemplo, un relator de fútbol juega, no sé, River Boca, y tiene, bueno, Rivers juegan estos, Boca tiene estos, ahí la semana pasada se lesionó, tal. Vos tenés lo Sí. mismo, por ejemplo, en un Furio Gaming y Sur Gaming, decís, bueno, tenés como tu machetito, y después Sí. tengo una pregunta sobre la vocalización también. Obviamente debes tener un ensayo antes de empezar a castear una partida. Bien, vamos por partes. Lo que es la información, generalmente, sobre todo si es un torneo serio, producción te la pasa. O te la pasa o es pública. Entonces es correcto hacer el machete. De hecho, yo trabajo en lo que es la Liga de BCT de Américas de Valorant y hay jugadores que se han lesionado, hay entrenadores que los han despedido en mitad de la temporada y son todos datos que uno tiene que tener actualizados. Es más, nombraste River Boca justo este domingo, por si a alguien le interesa. Va a estar el River Boca de Valorant a las 4 de la tarde de Argentina. Creo que justo coincide con el superclásico de allá, pero bueno, si le quieren pegar una chusmeada, va a jugar Cruz contra Leviatán, el equipo del Kun Agüero, que es Cruz, que tiene que romper una racha de 0-6. Así que si quieren ver un buen espectáculo de esports, cuando digo 0-6, 0 victorias, 6 derrotas lleva. Si quieren ver un buen espectáculo de esports, se lo recomiendo para que lo busquen por los canales oficiales de Valorant de Latinoamérica. Todas esas cosas que vos mencionás, sí, así como en un partido de fútbol te dan a entender si el equipo va a rendir, no va a rendir, un jugador que está bien, un jugador que está mal, etcétera, etcétera, todo es válido, todo se usa dentro de las transmisiones. Y después lo que es vocalización, yo tengo mis ejercicios de vocalización, sí, pero es como que no tengo una rutina muy armada. O sea, yo me recibí hace 10 años de locutor, así que lo tengo muy naturalizado, pero simplemente, a ver, un ejercicio que yo recomiendo mucho es abrir la boca como si estuviesen a punto de bostezar, cosa de que todo lo que es la mandíbula y los resonadores de la cabeza estén bien expandidos, siempre tomen aire apuntándolo para la panza y empiecen a hacer vibrar todo lo que puedan acá y la clave es
que no salga nada de aire por la nariz no tiene que vibrar y todo el aire salga por la boca, entonces yo por ahí estoy un rato así haciendo... Oh. Es más que nada como para ir precalentando los motores y después arrancar. Muchas gracias. De nada. Va Ricardo Varela. Hola, buenas tardes, Leandro. Buenas tardes, ¿cómo va? Un gusto y muchas gracias por tu tiempo. No, por favor. Te quería tocar un tema que recién estabas comentando con el tema de la pandemia. Si bien Sí. la industria y los juegos, o sea, todo lo que a lo que llamamos eSport está en constante avance y crecimiento, me gustaría que si podés profundizar un poco más en qué influyó el tema de la pandemia, el tema de Sí. de estar la gente encerrada en sus casas y buscar una forma, no sé si no de aburrirse, sino de pasar el tiempo, que creo que también influyó para que esto avance, ¿no? Sí, Gracias. totalmente. No, por favor, totalmente. Es como decís vos, más que nada por una cuestión de necesidad de entretenimiento, la gente empezó a consumir no solamente esports, videojuegos en general, libros, cómics. La industria audiovisual tuvo como un pequeño boom al estar todos encerrados en casa. Eh, Puntualmente con los esports hubo una transmisión de unas carreras de NASCAR, que en Estados Unidos son súper populares, yo no sé nada de automovilismo, pero fue una transmisión en Twitch que rompió récord porque, claro, la gente que quería ver automovilismo no tenía dónde ver las carreras actualizadas. Entonces, no sé si ustedes llegaron a ver alguna vez un simulador de carreras moderno, un Gran Turismo, por ejemplo, una Assetto Corsa. Cuando vos lo estás viendo como un espectador sin tener mucho contexto de que estás viendo un simulador, te podés llegar a confundir cuando no tenés el ojo especializado. Entonces, ese paralelismo que pudo hacer la gente con esas carreras fue las que empezó a hacer que se abra un poco más el espectro. Lo mismo pasó con con torneos de FIFA, que empezaron a ser populares, y después, obviamente, los videojuegos que conocemos como los principales dentro de la industria del eSport, un Counter-Strike, que para ese entonces todo el mundo ya lo conocía, empezó a prestarle más atención. Valorant es un juego que salió en épocas de encierro, de cuarentena, de pandemia, y empezó a patear el tablero ya desde el día 1. Después, obviamente, League of Legends, que es otro clásico también. Y uno que tuvo mucha exposición fue Free Fire. Free Fire había llegado a romper récords de no sé cuántos millones ya de espectadores en simultáneo en su transmisión de YouTube, y ningún otro eSport en América Latina pudo meter tanta audiencia. Lo de Free Fire fue una locura. Y el juego, bueno, justamente, ¿no? Como la clave ahí en ese juego puntualmente es que que es un juego de celular. Y Claro. fue de fácil acceso. Y justamente el encierro de la pandemia llevó a que aumentara la popularidad. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Continúa Lucas Ferrazza. Hola Leandro, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. La pregunta sería, que me gustaría saber qué sería lo más difícil de tu oficio, o sea, de ser caster, y si se puede vivir de esto hoy en día. Bueno, primero que nada, lo más difícil. Yo creo que lo más difícil es la parte del estudio del juego. No es sentarse, mirar una partida en pantalla, sobre todo si vos te vas a dedicar, por ejemplo, a lo que es un MOBA, caso League of Legends, caso de Dota, donde tenés un montón de información en la pantalla y tenés que saber en el momento exacto cómo es que va a afectar a la partida. Eso requiere muchas horas de sentarse a estudiar el juego y de sentarse a jugarlo también. En los casos de los shooters, a veces el posicionamiento donde van a estar cada uno de los jugadores, en el caso de Valorant, cómo se van a combinar las utilidades que tienen los personajes, en el caso de Counter-Strike, cómo es que funcionan los humos, los timings para poder pasar un site, para habilitar, quién tiene ventaja numérica, quién no. Son muchas variantes que hay que tener en cuenta y que cada género de eSport tiene sus cosas particulares. Y después la siguiente pregunta es si se puede vivir de esto. Mirá, en mi caso yo estoy en la
estoy en una liga que es la máxima de la región, por ende estoy recibiendo un sueldo acorde a poder tener un medio de vida acá. Pero no es un puesto de trabajo que sea abundante, por decirlo de alguna forma. La realidad es que ¿se puede vivir de esto? Sí, pero una de dos, o estás tapado de trabajo y encima para colmo también te estás dedicando a otras cosas que te siguen generando ingresos extra, o estás relatando en un nivel de competencias que es de, ¿cómo decirlo? Tenés primera y segunda categoría, de segunda categoría para arriba. Muchas gracias. Por favor. Va María Victoria Martínez. Hola, buenas tardes. Buenas Este, tardes. yo no soy mucho del tema de los eSports, entonces no estoy muy relacionada, pero Ujú. en base a mi investigación, mi pregunta sería, ¿qué le pareció la integración de los clubes de fútbol al eSport y cómo surgió eso? Gracias. Bueno, lo de cómo surgió eso, yo te soy honesto, no tengo una respuesta exacta, eh, porque creo que depende de cómo ha sido el proyecto de cada club. No recuerdo ni siquiera cuál fue el primero, pero antes de que, por ejemplo, Boca o River tuviesen sus equipos de Counter-Strike y League of Legends, ya había muchos equipos que estaban participando en torneos de FIFA. Así que, ¿cómo se dio? Yo diría que paulatinamente empezaron a introducir a través del FIFA las competencias virtuales y después alguien en algún momento le tiró la idea a la comisión directiva de cada club de empezar a ampliarse a otras ramas de los esports. ¿Qué me parece a mí la llegada de los clubes a juegos como League of Legends, por ejemplo? Me encantaría verlos en Valorant también. Me encantaría verlos, así como los veo en Counter-Strike, me encantaría verlos también en Free Fire, en más disciplinas. La verdad que creo yo que la incorporación de los esports dentro de los clubes de Boca, River, San Lorenzo, Rosario Central, Newell's, todos los clubes que sean de Argentina, es muy positiva y ayuda también a ampliar lo que es la fanaticada, los espectadores que tienen que tener los esports. Va Ulises Paladino. Ulises, ¿estás por ahí? Te veo conectado. Si querés, desmuteate y dale vos con la pregunta. Disculpa, ¿puedo hacer la pregunta ya que no respondió? Sí, sí, obvio. Yo te quería consultar, bueno, hablando del tema de los equipos de fútbol en el eSport. Hay un montón de juegos, por ejemplo, bueno, en mi caso yo jugué toda mi vida, bueno, League of Legends y jugué 7 años al Rocket League. Por ejemplo, el Rocket League me parece un juego que se puede explayar un montón, no solo, bueno, obviamente se juega en todo el mundo, pero en Argentina no hay así competencias fuertes. Yo llegué, por ejemplo, a jugar un momento amateur, jugaba torneos con equipos de Brasil y demás, pero nunca, mi pregunta es por qué no se le da bola, decir la palabra, a juegos así, porque para mí se podría explotar un montón acá, más siendo de fútbol, que acá es un país muy futbolero, y bueno, obviamente hay un montón de juegos más, como vos decís, el Valorant, que no le dan bola a los equipos, a las asociaciones de fútbol, básicamente. Y mira, a ver, te voy a hablar no solamente de las asociaciones de fútbol, porque en realidad también tenés equipos de eSport que por ahí apuestan o por ahí no a ciertas disciplinas. Sé que Crew, por ejemplo, hoy en día está muy fuerte en Rocket League. Leviatán tuvo en su momento una muy buena escuadra también. En Argentina tuvimos a los chicos de True Neutral, que terminaron siendo comprados por un equipo norteamericano por el nivel que estuvieron mostrando. Por ende, Rocket League yo lo veo como un terreno potable, pero por ejemplo, desconozco cómo es el tema de los premios, el trato con la desarrolladora. Y cuando hablo de los premios, ustedes tienen que pensar una cosa, no se vive por el amor al arte, y los premios en efectivo, en dólares, son una de las principales fuentes de ingreso de los clubes. Eh, a ver, pienso, si una escena no es rentable, a ver, por ejemplo, tengo que gastarme
no sé, por decirles algo, $2.000 de sueldo en 5 jugadores, $10.000 de sueldo en total, por un torneo que solamente si salgo campeón me devuelve 5, y la verdad que no va a ser rentable para nadie. Pero después también, bueno, son, ¿cómo decirlo? Son cuestiones que dependen de cada club, depende de cada equipo. Si vamos a hablar de la masividad de Rocket League a nivel Argentina, creo que lo que pasa con Rocket League es que sí es un juego popular, pero no es tan popular en cuestión de eSport. Es popular en cuestión, sí, quizás de los jugadores casuales, pero ahí ya depende también del trabajo que haga la desarrolladora para hacer llegar el juego a todos los rincones. Y también una cuestión que impacta a veces es el tema de los resultados. En Rocket League América Latina nunca brilló, o sea, si brillaron fueron equipos brasileños, en realidad, y tenemos una división muy fuerte entre Hispanoamérica y Brasil en lo que es el ambiente de eSport, pero sí, desde Argentina, por ejemplo, desde todo lo que es Sudamérica, se juega con Brasil para tratar de alcanzar esos resultados. Un caso muy parecido al de Rocket League es el de Rainbow Six también. Mucha presencia de brasileños, y acá de este lado no es popular porque la verdad que casi no tenemos representación tampoco. Valorant es un caso que es todo lo contrario. Cuando Cruz saca el top 8 del mundo, Valorant en América Latina explota. Entonces es como un montón de factores los que hay que tener en cuenta al momento de saber por qué puede pegar o no un eSports. Dale, muchas gracias. A ver, nada. Bien, Ulises, calculo que cuando no puedo preguntar era porque ya estaba por desconectar por conexión o algo, porque tampoco estaba ahora en la charla. Sí tengo una pregunta anotada de un compañero que no puede estar, que va a después ver la charla grabada, y si se quieren, muchachos, anotar para segunda ronda, mientras lo pueden ir haciendo, de Rodrigo Saporito, que te saluda y dice, ¿qué opinión tenés del equipo Crew y qué tendrían que hacer para volver a ser el equipo que eran antes? ¿Qué opinión tengo de Cruz? Me imagino que debe estar hablando de Valorant. La verdad que Cruz siempre me pareció un equipazo. Me parece que lo que necesitan más que nada es tiempo. Pensemos esto, y aprovecho y cuento cómo es el contexto, justo que uno de sus compañeros me preguntaba, ¿no? ¿Qué información tiene que tener uno en una transmisión? Fíjense lo importante que es el contexto para un equipo. Crew Esport, lo decía antes, ¿no? Es un equipo que ayudó a que Latinoamérica se enamorara de Valorant, consiguiendo el top 4 del Mundial de 2021. Se queda con una gran fanbase y el equipo, como todos los equipos de cualquier disciplina, empieza a sufrir cambios con el tiempo. Se le va primero el entrenador, que es Onur, que es el que los había llevado al top 4. Onur tiene una contratación truncada con el equipo de Loud y termina jugando en Leviatán. Y Crew cambia de cuerpo técnico y está todo 2022 de vuelta compitiendo a nivel internacional, pero sin poder conseguir los resultados. Entonces es como que después de la salida de Onur, ya no se ve un Crew Esport tan fuerte, por lo menos en los resultados que estuvieron dándose. No es un equipo que le iba mal, por lo menos a nivel regional, pero lo que necesitaba hacer Crew era repetir hazañas a nivel internacional. Cuando llega 2023, arrancamos con la Liga de Américas, que es la primera edición que se hace de esta liga, que incluye a lo que es Norteamérica, Brasil e Hispanoamérica, y Crew, en el torneo de pretemporada internacional que hubo, se va eliminado en primera ronda. Entonces llega sin poder tener ninguna victoria en el corto plazo en partidos oficiales a lo que es esta Liga de Américas actualmente, y llega metiendo un cambio de coach a último momento, recuperando a un jugador que se había ido y prácticamente empezando como un equipo casi nuevo con estos últimos cambios. No ha ganado hasta ahora un solo partido en lo que va de la liga. Crew no ganó absolutamente nada. Pero, haciendo el análisis correcto, a ver, cuando ves un equipo que no está en racha, lamentablemente, a veces el público en general, en realidad, que por ahí no conoce tanto, tiende a pensar cosas como, no, estos son unos muertos, no son lo que eran, que esto, que el otro, que bla, bla. Pero en realidad yo creo que Crew lo primero que tenía que hacer era terminar de asentarse, terminar de encontrar los componentes que le faltaba, y después empezar a trabajar y a crecer.
Del primer partido que jugaron, que lo tuvieron que jugar encima sin el coach porque no había llegado, están jugando en Los Ángeles ellos y no había llegado a viajar el entrenador. De ese primer partido que jugaron, hasta la última serie que tuvieron la semana pasada contra Loud, que es el actual invicto, es un equipo que ha ido creciendo mucho. Había un jugador que era Davis, que es Davis, perdón, que en la última fecha no jugó por una molestia en el brazo, cosa que hizo que entrara un suplente, que fue Accedi, y en este último partido Crew mostró como un poco más de firepower, que en Valorant, además de lo táctico y lo estratégico, también es importante pegar alguna que otra bala. Y ahora se lo ve como un equipo con mucho potencial a futuro, pero que necesita sí o sí el resultado. Y le toca pelear contra su clásico rival de Latinoamérica, por eso le decía antes el Boca River de Valorant, que se va a dar este domingo, con un Leviatán que está trastabillando un poco, pero que no deja de ser un equipo fuerte. El problema de ese partido es que si Crew le gana a Leviatán, perfecto, rompe la racha, pero Leviatán prácticamente se queda fuera de los playoffs de la liga y nos dejaría una serie de playoffs sin ningún equipo hispanohablante, porque los únicos dos son Crew y Leviatán. Crew no ha ganado nada, no tiene chances de entrar a playoffs, y a Leviatán le queda el partido de Crew y el partido contra Loud, el puntero invicto, y el partido contra Cloud9, que es el segundo puesto, que solamente perdió un partido, y fue contra Loud en lo que va de la liga. Y esto nada más se los digo para que tengan contexto de cómo es el seguimiento que tiene que haber de una transmisión de deportes electrónicos, que verán que no es muy distinto a seguir una liga de fútbol cualquiera. Bueno, gracias, queda registrada para Rodrigo. Sigue Pablo Picarelli. Hola Leandro, ¿cómo estás? Un gusto poder hablar con vos. Mucho gusto. Lean, una consulta. Un referente que tengas en esto y la mejor partida a vos que te tocó transmitir, la más atrapante. Un referente, y el tema es que son varios. A ver, una persona que sabe mucho de eSport y que hace mucho contenido y que está especializada en Valorant es, por ejemplo, Kamikaze, quien fue también el entrenador de la selección argentina subcampeona del año 2016. Después un relator que también viene de las viejas épocas es F. González. Jugadores, pienso, por ejemplo, quizás en un Johnny Boy, en Try es bastante más joven en realidad, pero son gente que ha hecho sus cosas a lo largo de la historia también. Straka, otro jugadorazo. En lo que es League of Legends, bueno, José de Odo, que es el único jugador de Latinoamérica, argentino también, que lo importaron desde Norteamérica para ir a jugar las ligas allá. Yo la verdad que como referente siempre tengo un montón de gente en la cabeza, pero en lo que es puntualmente el tema de relato deportivo, también podría destacar a Nofe, que él es una de las personas que tiene un montón de años de experiencia en esto, ha sido semiprofesional de Counter-Strike y hoy en día me toca trabajar con él en la Liga de Américas. Yo les contaba hace un rato, yo arranqué en 2018. Este muchacho, no sé exactamente cuándo arrancó, pero viene desde hace años. ¿Y cuál era la otra pregunta que me habías dicho, perdón? ¿Cuál fue la partida más atrapante que te tocó transmitir? Justo, Mati ya está podrido de escuchar la historia, me la preguntan mucho, pero es una linda anécdota. Valorant Champions de 2021, me toca castear junto con Aku un partido de Sentinels, equipo de Norteamérica contra Furia, equipo brasileño. Los partidos de Valorant son al primero que llega a 13 puntos. En un momento, Sentinels le iba ganando 12-1 a Furia. Imagínate tener que escalar los otros 11 puntos que le faltan para poder forzar un alargue a Furia. Parecía distinto, parecía imposible. Es un ronda a ronda esto. Cuestión que en Valorant, después del entretiempo, cambias de lados, pasas del ataque a la defensa, y Furia, estando del lado atacante, empieza a sacar una ronda. 2, 3, 4, 5 y una atrás de la otra, y encima venía con momentum y Sentinel no se encontraba y no podían hacer nada. Y parecía que iba a ser la remontada histórica de Furia, que encima para colmo era un equipo brasileño, pero estaba jugando un argentino ahí.
y en un momento llega una pausa técnica. Las pausas técnicas las puede pedir el equipo porque algo del hardware que están usando no está funcionando, o la puede solicitar un árbitro porque está detectando algo extraño en la partida. Resulta que la pausa se estiró, hubo como 10, 20 minutos hasta que volvió. Le habían pedido pausa uno de los árbitros porque había uno de los jugadores de Furia que aparentemente se estaba parando en un lugar del mapa que no se debería poder por una cuestión de un error del juego y no sé qué más. La pausa fue tan larga que enfrió el partido, Furia perdió el momentum y esa última ronda después de volver fue directamente toda del lado del equipo norteamericano. Fue una partida que fue difícil de relatar y que parecía que iba a ser como el resurgimiento, ¿no? De vuelta, un jugador argentino que es Nosware, lo tenían ahí y todo, entonces había como un apoyo. Y después otra partida como para agregar un poco más de la anécdota, en lo que es en Valorant existe un torneo de repechaje para poder clasificar al Mundial que se llama Last Chance Qualifier. El equipo que hoy en día conocemos como Leviatán, que eran antes Australs, los jugadores en realidad pertenecían a Australs, se habían enfrentado a Furia. Habían jugado ya un partido antes que se había estirado a los 3 mapas, porque es todo al mejor de 3, y en el segundo partido a Furia, que ese me toca relatarlo a mí. O sea, el partido fue interesante de principio a fin porque necesitaba ganar sí o sí a Australs para que Latinoamérica tenga otro representante más a nivel internacional, y justo les tocó contra Furia, que venía como el favorito, y le sacan la serie en 3 mapas, alargue, se hizo horriblemente eterna, pero fue muy apasionante ese partido también. Gracias, Elian. De nada. Sigue Ramiro Dalmau. Sí, yo quería hacer un par de consultas sobre un par de temas que se comentaron medio por arriba. Uh-huh. Uno es que, bueno, viste que hay como una controversia todavía de gente que dice que no es un deporte, que no pueden ser considerados deportes, por más que se llamen deportes electrónicos. Quisiera saber según tu punto de vista, ¿qué hace que sean deportes? Y además, lo otro que quería consultarte es si debido a... Uy, no sé qué hay el micrófono abierto de alguien. Hola Gael, hola Rodrigo, ¿cómo estás? Estás muteado, Mati. Ahí está. A ver. Sí. No, se escuchaba un otro, por eso. Y lo otro es, debido a esta controversia que hay, si por ahí entre colegas, ya sea con otros locutores o por ahí otros periodistas, si viviste alguna vez algún tipo como de hostilidad, si se lo puede decir, o debido a no pensar que es un deporte, que este tipo, los eSports, digamos. No sé si se logra entender bien la pregunta. Sí. Sí, no, mira, yo por suerte no he recibido ningún tipo de hostilidad en ese sentido, ningún colega ni nada, pero sí lo he visto en televisión nacional y todo. Argentina, subcampeón del mundo de Counter-Strike, los invitaron a Canal América en su momento para hacer una entrevista y les dijeron en la cara que eran un montón de boludos jugando a los jueguitos. Pasa todavía. Yo por suerte no me ha tocado ninguna hostilidad. ¿Y qué es lo que lo hace un deporte? Lo que lo hace un deporte es, primero que nada, que son competencias con espíritu deportivo. Parece extraña la frase, pero a lo que voy es competencias donde, primero que nada, cuando vos te enfrentás a un rival, tenés en tu cabeza cuestiones como el fair play, que sean partidas justas. Sé que a los que son medio bilardistas, este tipo de cosas por ahí les escapan un poco, pero también pasan esas cosas en las competencias de deportes. Después, hoy en día los jugadores tienen una rutina de atletas en su vida cotidiana. Tienen gente que les controla la alimentación, el sueño, hacen actividad física acorde a lo que es el poder mantener una correcta salud para poder desempeñarse, porque hay mucha gente que no lo cree, pero si vos llegás, por ejemplo, mal dormido, mal comido o lo que sea a una competencia de este estilo, no vas a rendir igual. Muchos juegos, casi todos los juegos, sobre todo lo que son los shooters, requieren de muchos reflejos y micromovimientos para los cuales a donde te desconectaste un segundo, ya está,
no podés seguir el hilo de tu propia mecánica. Y fuera de eso no hay mucha más ciencia. O sea, lo hace un deporte porque justamente se trata como un deporte, se lo toma como un deporte, y porque se termina haciendo lo mismo que en un deporte a la larga. Gracias. Va Juan Manuel. Leandro, volviendo al tema de la pandemia, sabemos, bueno, como comentaste, que ni bien empezó eso, ayudó y motivó mucho a que mucha gente empiece a ver las transmisiones de estos tipos de juegos. Pero una vez que empezó a volver toda la normalidad, digamos, ¿crees que esto empezó a bajar otra vez? O decís, bueno, esto quedó para quedarse? Y conectando con esa pregunta, otra también que te quiero hacer es, sacando tu propia conclusión, es si preferís lo que es la transmisión así online que se fue llevando en la pandemia, o preferís volver a lo que es la antigua. Gracias. Bien. No, por favor. Bueno, la realidad es que sí es cierto que hubo como una especie de burbuja alrededor de los eSports con el tema de la pandemia y el encierro, que empezó a verse mermada al momento que la gente empezó a salir más de sus casas, que igualmente eso, ¿cómo decírtelo? No creo que ese desinfle de números hagan que se pierda lo que se ha conseguido durante estos últimos años. O sea, si bien no son los mismos que durante la época de encierro los números de audiencia, sí han crecido en lo que va del tiempo, en la general, a lo largo. A ver, si descartásemos lo que fue la etapa de encierro y pandemia 2020-2021 y comparamos los números actuales con los anteriores, siguen en constante crecimiento. Obviamente, creo que 2020-2021 fue el mejor momento, donde se batieron récords, pero hoy en día tampoco estamos tan lejos de que en algún momento vuelva a explotar todo por un gran evento de este estilo. Y después, con respecto a qué es lo que prefiero yo, la verdad que depende mucho del día. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando presencialmente, me tuve que venir a México para poder hacer las transmisiones de Valorant, pero no me molestaría estar en mi casa transmitiendo desde mi cuarto como estoy acostumbrado por una cuestión de comodidad. Lo que sí está bueno de trabajar presencial es que estás viendo a tu compañero en tiempo real, o sea, al lado tuyo, y por ahí se pueden entender mejor a través del lenguaje corporal. Y también la dinámica de trabajo con la persona que tenés al lado es muy distinta. Así que dependiendo el día y las ganas que tenga, prefiero quedarme en casa y hacerlo online o hacerlo de manera presencial, aunque acá no me queda mucho de otra. Va Lucas Moreno. Lucas. Hola, ¿se escucha? Hola. Ahí va. Sí, sí. Vale. Hola, Leandro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Quería preguntarte, ¿cómo harías para que crezca el deporte y sea más conocido? Porque en mi caso yo no estoy muy familiarizado con el tema. Y otra pregunta que tengo, si te gustaría que sea transmitido por la tele. Bien. Vamos por partes. Yo creo que para que crezca es algo que ya se está haciendo ahora. El proceso lo estamos transitando ahora. Hace un rato me preguntaban por la inclusión de los clubes de fútbol en distintas disciplinas. Eso ayuda. Figuras como la de Sergio el Kun Agüero dentro de los eSports ayudan un montón. De hecho, por si a alguno le interesa, hay un video muy interesante, perdón la redundancia, en el canal de Valorant Latam, que le hicieron una entrevista al Kun Agüero y todo sobre Crew, que se los dejo por acá. Este tipo de espacios también ayudan al crecimiento de los eSports como disciplina. Y que la difusión sea sin ningún tipo de prejuicios como los que mencioné antes. Después, si me gustaría que salga algún partido por televisión, hay algunos que sé que han salido por distintos canales de cable. Creo que ESPN y Teis Sports han llegado a transmitir algunas competencias, pero nunca me encantaría que llegara a un canal de aire algún evento de eSport interesante, pero no un evento de esos especiales, capaz que no queda de otra, ¿no? Pero me gustaría que algún canal de televisión agarre la señal de una transmisión oficial de cualquier torneo, mundial de Free Fire, mundial de League of Legends, mundial de Valorant, lo que quieran, y los pase por sus canales. Eso me encantaría, serviría un montón.
Después otra cosa que también está pasando mucho es que como tenemos ahora un cambio generacional interesante, hay cada vez más gente involucrada, lo que ayuda, o más gente que entiende, que ve la pantalla y entiende y acompaña a los que les interesan. Y eso ayuda también al crecimiento del eSport en sí. Bien, sigue Ian, Muchas nuevamente, gracias, Goldberg. Leandro. Ahí está, no sé qué pasaba. Bueno, yo quería preguntarte más que nada cómo es el acercamiento al mundo del caster, o sea, al ser caster en el mundo del eSport profesional, porque es algo que a mí me llamó mucho la atención desde pandemia, básicamente, que yo empecé a ver la Liga Europea de LoL, después empecé con el MSI, el Mundial de LoL, de Valorant, y realmente es algo que me llama muchísimo la atención y me interesa justamente saber cómo hace uno, qué tipo de formación o qué tipo de, ¿cómo decirlo?, de proyectos necesita para llegar a eso, o sea, de forma profesional o proyectual propia. Mm. Es una respuesta que es muy compleja y que creo yo que a cada persona que se la hagas te va a dar una visión distinta. Desde mi lugar, a ver, yo repaso mi propia historia y en mi caso particular fueron en realidad oportunidades que se me fueron presentando, pero porque yo siempre me mantuve activo haciendo algo. Como conté en su momento, cuando no pude ejercer como locutor de manera profesional, lo empecé a hacer de manera amateur, primero a través de un podcast, después a través de poder transmitir videojuegos como relator. Y cuando empecé a transmitir videojuegos como relator, es ahí donde empecé a armar mi currículum. Y es como que había una oportunidad y yo llevaba mi muestrario, decir, che, yo puedo hacer esto, esto, otro. Tuve que hacer mucho trabajo ad honorem antes de que pudiese llegar una gran oportunidad. De hecho, mi primer casteo profesional fue en Argentina Game Show 2018 para la final de la Copa de Overwatch, que fue la última LAN que se hizo de Overwatch en aquel entonces. Y llegué ahí, ¿por qué? Porque había hecho mucho trabajo en torneos de comunidades, se había liberado un puesto porque el caster que tenía que estar no estaba, entonces yo tuve la oportunidad de mostrar mi trabajo ante la persona correcta y que de ahí surgiera algo. Después me pasó que por mi trabajo de Overwatch, un compañero de trabajo que es el joven Román, que trabaja en LVP para los torneos de LOL, me avisa que en LVP había intenciones de hacer un torneo de Free Fire. Él conocía mi trabajo de Overwatch, me invita a hacer eso, yo tomo la oportunidad, y la oportunidad de Free Fire después por otros motivos me presenta la oportunidad también, me lleva a la oportunidad de poder hacer Valorant, y así sucesivamente. La realidad es que sí, siempre tuve el objetivo de crecer profesionalmente, siempre estuve activo me mantuve activo haciendo cosas. Cuando no podía relatar, trataba de hacer un poco de redacción periodística, pero siempre ligado al ambiente, siempre ligado a lo que me interesaba a mí. Y la realidad es que para poder ir escalando uno no tiene que dejar de trabajar. ¿Cómo se plantea el proyecto? Y a veces te lo puedes plantear como si vos quisieses hacer crecer una marca tuya en redes sociales, tuya personal. Cómo te manejas en redes, cómo es el contenido que haces, si haces streaming también, qué le podés aportar a la competencia en sí. Después, obviamente, tu currículum profesional, con los estudios que tengas, con la experiencia que traigas. Y a veces es también dar con la persona correcta en el lugar correcto. Lamentablemente, como dije antes, no abundan los puestos de trabajo en este rubro, pero sí es cierto que siempre hay varias oportunidades dando vuelta. Es muy difícil poder llegar a la instancia máxima, que es donde yo estoy ahora, y la verdad que lo digo con un poco hasta de vergüenza, porque de vuelta, yo, por ejemplo, llegué acá porque siempre mi trabajo habló por mí. Sigue Ricardo. Gracias, Leandro. De nada. Sí, Lean. Sí. Bueno, te quería hacer dos preguntas. El tema de las regiones en tema de deportes de eSports. Sí. ¿Qué crees vos que le faltaría a la región de Latinoamérica para
seguir creciendo a nivel competitivo. Si es algo referido a la tecnología, a la infraestructura, ¿a qué crees vos que se debe? ¿O qué podría mejorar Latinoamérica, LATAM, para ir ubicándose un poco más alto en los puestos mundiales, ¿no? de eSports? Lo primero, no, por favor, lo primero que necesita más que nada es plata, urgente. Suena a broma, pero es la realidad. Los sueldos en América Latina son de los más bajos del mundo, sobre todo porque tenemos al lado a Brasil y Estados Unidos que tienen capacidad económica para pagar mejor a sus jugadores. Están empezando a aparecer, desde hace un tiempo atrás hay varios inversionistas y empezó a aparecer cada vez más material publicitario, más marcas están apostando a los esports, pero ¿qué pasa? Esa plata después se traduce en horas de trabajo de los jugadores, en mejores condiciones para los jugadores y el staff técnico y montones de etcétera, en mejores producciones también alrededor de los torneos. Y lo que falta también es que ahora que están empezando a aparecer las mejores inversiones y ya estamos empezando a ver algunos resultados, es que nos den tiempo de poder desarrollarnos como región. Un gran problema que tenemos a veces con respecto a lo que es el desarrollo personal de cada jugador y de cada equipo es una cuestión geográfica. Por decir algo, ¿no? Los mejores jugadores de League of Legends están hoy en día en Corea. Ahora, ¿cómo hace un equipo latinoamericano para poder aprender del juego de los coreanos, más allá de estudiarlos? Porque a veces tenés que palpar lo que es una partida contra un equipo de alta exigencia. Lamentablemente, por la distancia que tenemos con Corea, hay un factor que es el de la latencia en un videojuego que tiene que ver con el tiempo entre que vos marcás una acción en tu teclado, tu computadora la interpreta, se la lleva al servidor donde se está desarrollando la partida y esa de respuesta después vuelve a vos en una forma que la estás viendo en pantalla. Cuando hay dos puntos geográficos muy distantes, los tiempos de ida y vuelta de esa información se estiran y entonces vos, si estás jugando desde acá un servidor coreano y estás jugando, por ejemplo, Valorant, hiciste clic para meter una bala y el personaje te disparó 3 segundos después. Y se hace imposible poder jugar en esas condiciones. La respuesta más rápida siempre de los equipos es poder hacer lo que se conoce como un bootcamp o un viaje de entrenamiento. Se llevan a los jugadores 2 semanas, 3, un mes, están jugando y practicando contra equipos de ese lugar y ahí es donde adquieren algunos conocimientos. Pero para hacer un bootcamp se necesita justamente la plata y el tiempo y por supuesto que se entienda de parte de todos los factores que se hace por cuestiones de desarrollar un equipo, todo ese tipo de actividades. Gracias. Va una vez más, Paul. Hola. Te quería hacer 2 preguntas cortitas. Bueno, no sé si la segunda es cortita, pero quiero seguir la pregunta que había dejado Rama con el tema del eSport como deporte. Sí. Y mi pregunta es, ¿cuál es la edad donde un jugador ya tiene que dejar de jugar? Porque obviamente pierde los reflejos mientras va creciendo, pierde las reacciones. Quisiera saber eso primero, o si hay una edad límite más o una edad máxima. Y segundo, quisiera hablar sobre uno de los juegos en lo que la verdad que a mí me atrapó en lo que es Battle Royale Online, que es el Fortnite, que sigue estando King como referente de ese juego, y por qué no hay tantos más. Bien. La primera pregunta con el tema de la edad de retiro de un jugador profesional. Mirá, yo creo que todavía no tenemos algo muy estandarizado, pero los jugadores más longevos que tenemos hoy en día dando vueltas, a ver, exceptuando que existe un equipo de gente de la tercera edad que compite profesionalmente, ese es un caso particular de un equipo norteamericano. Pero si te tengo que dar un número promedio, creo que entre los 34 y 35 años, ahí ya empiezan a ir dejando los periféricos. El tema es que también hay casos más jóvenes, y hoy en día, por ejemplo, a ver, en Europa está compitiendo en Valorant Angel, que es un jugador que tiene 32 años, y no lo ves ni cerca de estar fuera de su estado. Pero sí te diría, antes de los 40 seguro, entre los 35 y 40. Y después me habías preguntado sobre la cuestión de Fortnite.
Fortnite es una escena que yo no la sigo puntualmente porque es medio difícil de seguir. La desarrolladora Epic no está dando las mejores condiciones para competir, y por eso es que por ahí no están resonando tantos nombres en Fortnite. Es como que la burbuja de Fortnite misma ya ha mermado, siguen existiendo las competencias mundiales, por supuesto, y todo, pero no es algo a lo que vos veas tantos equipos apostando como hubo en su momento. Ya está como bastante dejado de lado. Por eso es que no se están viendo tampoco tantos referentes. Gracias. Va Gonzalo. Bueno, Leandro, yo te quería consultar, bueno, viste que hiciste lo de la pausa técnica de los árbitros por el tema de que estén chiteando por algún motivo. Quería preguntarte si te pasó alguna vez que en una partida hayan chiteado, y bueno, obviamente calculo que la partida se dará al otro equipo. Si alguna vez te pasó alguna situación parecida a eso. Sí, nos pasó en Free Fire. En Free Fire existe un programa que vos ponés en el celular, que corre a la par del juego, que te marca dónde hay un jugador a la distancia. Eso se lo conoce como antena, y a los cheaters de Free Fire se los conoce como anteneros. Pasó con una transmisión de retadores de Free Fire Sur, era la última jornada del torneo, y el equipo Meika Me Volve necesitaba sacar no me acuerdo cuántos puntos para poder ir a jugar las series de promoción. Que les cuento cómo se estructura Free Fire. Tenés la primera división, que es la Free Fire League, segunda división, retadores del norte y del sur, y después la tercera división, que son los torneos nacionales. A Make Me Evolve, o sea, vos cuando salís campeón o salís en los primeros 3 de retadores, ya sea del norte y del sur, vas a jugar lo que es la serie de promoción, que si salís campeón de la serie de promoción, ascendés a la Free Fire League. A Make Me Evolve, que es un equipo que lo van a reconocer porque tiene un panda en el logo, le faltaban no me acuerdo cuántos puntos para conseguir el acceso a la serie de promoción, y justo en la última jornada saca los puntos que necesitan. Y justo en la última jornada, Make Me Evolve juega como nunca. Juega rusheando a los rivales, los sale a correr a los rivales, gana todos los duelos, está siempre bien parado para todos los mano a mano. O sea, un equipo que no hizo nada en el transcurso de la liga se vino a encender justo en la última jornada de la temporada regular. Ahí, como en la comunidad de Free Fire los casters somos referentes, nos empezaron a llegar mensajes tanto a mí como a uno de mis compañeros que es Can. Y primero, mensaje de gente recaliente porque se dieron cuenta el tema de los cheats. Además del tema de las antenas, hay otro chip que es un aimbot que hace que apuntes solo a la cabeza del rival. Y estoy hablando de Free Fire, imagínense lo que se puede hacer en una computadora. Y resulta que llegaron las quejas, terminamos la jornada, y nosotros no podíamos decir nada al aire. No podíamos decir nada. Ahí entraba la viveza de nosotros de qué hacer ante la situación. Primero, seguimos la transmisión lo más normal posible, y cada tanto con mis compañeros metíamos, no parece Make Me Evolve el que está jugando hoy. O sea, medio como que tratábamos de dejar en evidencia de manera sutil que había algo raro en la partida. Después de eso, días después, nos enteramos de que se hace la revisión de parte de Garena, que es la desarrolladora de Free Fire, salta que hubo uso de cheats, y a Make Me Evolve le descuentan toda la jornada y lo mandan a jugar el partido por el descenso, y termina descendiendo de la liga de retadores después de eso. Así que esa es la... Con respecto a los cheats, esa es la única anécdota que yo tengo puntualmente. Si pasó en otra oportunidad, no me enteré. Dale, gracias. Sigue Ricardo y después creo que cerramos con la de Juan Manuel y vamos a estar ahí perfecto con el tiempo. Dale vos, Ricardo. Sí, bueno, última pregunta. Yo quería saber si nunca te sedujo la idea de relatar, no sé, algún deporte profesional, y si es afirmativa tu respuesta, ¿qué deporte te gustaría relatar? La verdad que eso es algo que... No, por favor. La verdad que eso es algo que nunca me lo propuse. Si te soy honesto, yo no soy una persona que sea seguidora del deporte en general. No...
no es algo que me veo ni siquiera como para decirte un deporte que me encantaría relatar. Yo la verdad que soy meramente de los eSports en ese sentido. Y Juan Manuel. Mi pregunta era si tuviste que pasar como digamos, por vallas, si tuviste que hacer sacrificios para llegar a... Perdón, no estoy escuchando nada, hay como una interferencia. Hola. Ahí. Ahí creo que Se te escucha, pero claro, con interferencia de por medio. Si no, Juan Manuel, la podés escribir como vos quieras. Justo no se logra entender bien. Probamos, si no lo escribo. Ahí va, bien. ahí se limpió. Ahí volvió. Ahí está. No, te comentaba que si tuviste que hacer algún sacrificio o superar algún obstáculo para llegar a lo que estás hoy en día. Y para hacer una segunda pregunta final, creo que bastante entretenida, es ¿cuál es el origen de tu nombre, de Ornael? Gracias. Y obstáculos sí, tuve varios. Estar acá en México es un gran obstáculo que tuve que sortear, porque imagínense, yo vivo con mi novia, tenemos una mascota, estoy acá desde el 26 de marzo más o menos, y me vuelvo recién el 31 de mayo. Es difícil. Y después, mientras estuve haciendo mi camino, y tuve que sortear gente de mierda, que eso pasa en todos los ámbitos en realidad. Es un ámbito que es muy competitivo este. Y la verdad que muchas veces te terminás juntando con gente que al principio parecen excelentes personas, los mejores del mundo, etc. Pero te puedes llegar a comer una puñalada por la espalda en algún momento. Pero igual eso es como la vida misma, ¿viste? O sea, sabemos que hay inseguridad en la calle, igualmente a veces salimos sin realmente importarnos si es que nos van a robar o no, porque siempre estamos apostando de que no va a pasar nunca nada malo. Pero es un obstáculo que tuve que sortear en más de una oportunidad. Después también el sacrificio de dejar horas de salida, horas con amigos, horas con pareja, para poder hacer tal o cual proyecto, tal o cual locura. Eso siempre. Y después, nada, a ver, sí, son varios obstáculos, pero son los obstáculos habituales que tiene cualquier persona que se dedica a los eSports, y creo que cualquier persona que también está en algo un poco más ligado al audiovisual, que tampoco es como la industria más prolífera del mundo siempre. Y después el origen de mi nombre, de mi nick, es que yo me llamo Leandro. Si lo dan vuelta, es ahí donde aparece el Ornael. Bueno, perfecto. Sí, yo llegué a hacer la seña, dije, bueno, no, que se den cuenta en todo caso por su cuenta. Si alguno tiene una pregunta colgada, tenemos ahí 2-3 minutos justo de margen como para poder cerrarla. Y si no, Ornael, rescato mucho de la charla de hoy, que te había dado también en parte la última vez, y que viene a cuenta de esto, ¿no? Justo aparte de la intimidad, yo ahora en un ratito doy otra clase, de tercero, también en esta misma carrera y demás, pero justamente, entre otras cosas, se pone mucho en tela de juicio o en debate en un tercer año la idea de deporte, ¿no? Bueno, pero ¿qué es deporte? Digamos, porque está definido hace 150 años y evidentemente mucho cambió en todo este tiempo, de las reglamentaciones, de las grandes instituciones. Y de vuelta, está esta cuestión, las similitudes, ¿no?, que uno puede llegar a trazar, desde incluso, por ejemplo, la edad a la que inevitablemente, por una cuestión, en el caso de los eSports, quizás de reflejos, de la recepción que puede tener el cerebro a los estímulos de imagen, de sonido y demás, evidentemente hay que empezar a abandonar quizás las disciplinas. Y después en el trabajo, ¿no? En el entrenamiento, en la estandarización, en las mecánicas, en trabajar a veces. Recuerdo que una vez tuve la chance de hacer una entrevista al equipo de Counter de Racing, de Counter-Strike de Racing, y decía que tenían también trabajando psicólogos, porque eran chicos que se lo tomaban muy a pecho, digamos, tanto los triunfos como las derrotas les calaban muy profundo. Y hoy el psicólogo deportivo es figura obligatoria en todos los equipos de eSport de primer nivel, sobre todo. O sea, obviamente, ¿no? Cuando uno va bajando el nivel de competencia y de exigencia, hay parte del staff que no lo tomás como vital. Pero hoy en día no hay ningún equipo de Tier 1 que no tenga psicólogo deportivo. Claro. De hecho, el equipo lo que trabajaba, en parte, desde la rama de la psicología, que eran los profesionales en particular con los que yo traté, era esta situación de, bueno, es una actividad que requiere quizás 6, 8, 10 horas de entrenamiento en ciertos momentos en particular de preparación de la competencia.
pero la idea era justamente no, más allá de eso, no generar cierto hábito de sedentarismo, ¿no? Y venía a cuenta que también hay ciertas particularidades de lo físico que es necesario tener, no solo de los estímulos, ¿no? Hay mucho de trabajo desde lo cerebral incluso, pero sino también de lo físico que pasa hasta quizás con el automovilismo, ¿no? En el automovilismo, en rigor, es alguien sentado manejando con un volante y con pedales, pero también hay un entrenamiento físico gigante atrás de elongación y demás por la fuerza que hay que tener a través del útil, y que de vuelta, como muchísimas otras cosas o muchísimos otros aspectos, coincide respecto del deporte tradicional, si se quiere, en donde en general se pone mucho más el físico o lo muscular en juego. Pero bueno, de vuelta, ahí ya quizás hay que dar un paso más atrás y empezar a pensar qué es deporte, ¿no? Que sí, que no es deporte, más allá incluso de hacerlo a través de una consola, hacerlo a través de un soporte, porque también hay mucha discusión al respecto, ¿no? ¿Cuál es la institución que lo define? Si es olímpico o no, es lo que caracteriza que sea un deporte. O el patín no es olímpico de repente, pero es considerado deporte. Lo mismo para el ajedrez. Entonces, es muy difícil, ¿no? La definición. Bueno, ahí una vez más anotó, así que estamos justo ahí con el tiempo y no queremos tomarlo mucho más. De vuelta, Leandro, muchas gracias, sí, de mi parte, de Germán también, que hoy no pudo estar acá, estaba ahí al cuidado del hijo y de toda la escuela nuevamente por haber tenido no uno, sino dos encuentros esta semana con los chicos. Ha sido No, muy por grato favor. charlar una vez más. No, por favor, a mí siempre me gusta estar acá y tener este tipo de espacios porque como me preguntaron, ¿no? ¿Cómo podemos hacer crecer al eSport? Y creo que es un espacio donde también puedo aprovechar y difundir un poquito más entre, sobre todo ustedes que van a hacerlo. Son comunicadores ya, pero en formación. Y me parece también muy piola que a medida que fueron avanzando las clases, porque no es la primera vez que hacemos esto, ya el año pasado tuvimos oportunidad, es como que llega cada vez más gente un poco más instruida en lo que es el tema, entonces me da a entender que vamos por buen camino. Y bueno, como siempre les digo, si a alguno le quedó alguna duda, si alguien quiere acercarse con un comentario, lo que sea, en mis redes sociales, ahí están viendo en pantalla cómo se escribe mi nick. En mis redes me van a encontrar como Ornael GG, una doble G al final, que es algo que estilamos en el mundo del gaming. Tanto en Twitter como en Instagram estoy a un mensaje de distancia, cualquier consejo, cualquier consulta, estoy a disposición. Muchas gracias, Leandro, una vez más. Te mando un abrazo grande. Gracias a todos ustedes. Chao, hasta luego.